Papaciencia es un libro que aborda los desafíos de ser padre en estos días y ha sido furor de ventas en Estados Unidos. Vamos a profundizar en este tema y para eso nos acompaña su autor, Felipe Biel. Gracias por estar junto a nosotros, Felipe. Gracias a ti, Diana, por acompañarme. Feliz de estar acá. Y te veo ahí en la mano con tu libro. Aquí está mi libro. Ahí está, para que todos lo puedan ahí lo muestro conocer. Bien. Papaciencia, consejos para sobrevivir a la tarea de ser padre. Suena un poco dramático la palabra sobrevivir, pero tiene un tono de sarcasmo en el sentido de que el libro está escrito con bastante humor también. Y la idea es empatizar un poco con la tarea que hacen los padres hoy en día, porque el modelo de paternidad, Viviana, ha cambiado mucho. Hoy en día ambos padres muchas veces trabajan y en especial la figura del papá ha tenido que salir a asumir ciertos roles domésticos que hace algunos años eran impensables para nosotros. Absolutamente, y la crianza también requiere de muchísimo humor y sobre todo paciencia, que es un poco el juego que tú haces con este nombre de Papaciencia y de la ciencia de ser papá también. Correcto, y también quiero decir que yo no demerito la enorme labor de las mamás, lo que pasa es que destaco que el papá asume un rol más activo a nivel doméstico. Bueno, y conversemos un poco de eso. En tu vida como padre, lo estábamos comentando, tú tienes tus hijos biológicos, pero también eres padre de este fenómeno, o más bien, para ser más precisos, de padres guardadores. Para se dice acá en Chile. Claro, de hecho, mi hermano con su familia lo hace acá en Chile. Ya, sí, de que recibe niños que están en riesgo social, que los tiene un tiempo, que idealmente es que esos niños puedan vivir en un entorno familiar y que después esos niños puedan eventualmente volver con su familia. Eso es lo que nosotros hacemos en Estados Unidos y la experiencia de nosotros fue un poquito más intensa porque nosotros hace 3 años y medio recibimos 3 hermanitos que los iban a poner en 3 casas diferentes y llegaron los 3 ellos a vivir con nosotros y un poco esa fue la experiencia de paternidad intensa mía, de tener que responder 3 niños más a los que ya tú tienes. Claro, a las 2 hijas que yo ya tengo que están en una edad que no es menor, que es la edad de los famosos teenagers, adolescentes, 15, 16 años y en un mundo que es muy diferente porque hoy con la tecnología también los niños, tú te descuidas un poco y pierdes todo contacto y comunicación con tus hijos aunque estén en su casa. Y es complicado, Tenemos varios desafíos nuevos con respecto a los que tenían nuestros papás. Felipe, y cuéntame justamente eso, este libro, ¿qué busca? ¿Dar consejos, contar un poco tu experiencia? Este libro está basado en mis experiencias, está escrito desde el punto de vista de un papá, sin embargo está apoyado por bastantes estudios y por bastantes expertos, donde tratamos de descifrar, en cierta manera, acercarnos a la nueva hoja de ruta de la paternidad moderna, digamos, y cómo poder manejar todas estas situaciones que tenemos hoy en día, cómo poder familiarizarnos con la tecnología, de usarla a nuestro favor, pero al mismo tiempo que no termine por desconectarnos con nuestros hijos, y también todo lo que estamos viviendo a nivel de mujeres como tú, profesionales, que salen a trabajar y padres que tienen que asumir este rol doméstico que en muchas ocasiones lo veíamos como un gran castigo divino, ¿no? Y que finalmente se ha demostrado, incluso con estudios, de que niños que puedan tener la oportunidad de crecer con ambos padres involucrados en su vida cotidiana, al final es súper beneficioso para los niños. Esa es como la gran enseñanza. A tu parecer, como el principal cambio del último tiempo que tiene que ver con el rol mucho más activo que deben tener los padres, sobre todo en el caso cuando las mamás trabajan? Sin duda, yo creo que ese es el gran cambio, aunque yo también destaco en el libro que todos los modelos de familia pueden ser tremendamente exitosos, madres solteras, padres solteros. Sí, claro. Hoy en día hay muchos modelos de familia, y hay muchas parejas del mismo sexo. Estamos en una sociedad mucho más abierta y que invita a que las diferentes circunstancias y modelos de familia, una abuelita que cría a los nietos por circunstancias que le tocan, puede ser mucho más efectiva que un papá y una mamá que quizás no se involucran correctamente. También todo depende, aquí tratamos de descifrar un poco la forma de lo que yo llamo coaching familiar, de cómo conectarnos con nuestros hijos, de cómo motivarnos a nuestros hijos y cómo poder crearles un mundo a ellos positivo, esperanzador y que se sientan protegidos emocionalmente. Es lo que a mí me pasó un poco con los niños fosters, que venían de una situación bastante traumática y tuvimos que tratar de cambiarles su visión de su mundo para que crecieran optimistas y crecieran contentos. Felipe, existe un dicho, se dice a nadie le enseñan a ser papás y muchos son un poco tal vez reticentes a este tipo de libros o enseñanzas o a estas nuevas formas donde hay psicólogos, psicopedagogos de por medio y más bien defienden las formas antiguas de crianza. Entonces, la pregunta es,
¿Por qué está siendo más difícil o por qué se debe recurrir, por ejemplo, a literatura, a investigación, a paper o a especialistas que nos guíen en algo que antes era asumido de una forma mucho más natural, como es la crianza? Totalmente. Yo creo que se debe asumir de manera natural. De hecho, el libro no pretende ser un libro de un experto. De hecho, muchos me decían, pero ¿y por qué tú me vas a escribir un libro? Claro. Yo le decía, yo no te voy a imponer absolutamente nada. Yo te voy a compartir mis humildes experiencias. Es más, posiblemente en el libro hay muchos más fracasos que aciertos. Sin embargo, a través de esos fracasos también hay enseñanzas. Y creo que hoy en día los papás podemos hacerlo de manera orgánica, pero yo creo que el hecho de poder unificar ciertos criterios. ¿Y qué haces tú con tus hijos? ¿Y a qué horas tú le cortas los celulares? Entonces tú creas una instancia familiar en que desconecta los celulares. Yo, por ejemplo, el otro día en un programa de una aplicación que ojalá que esté acá en Chile, o si no voy a averiguar cuál es que se llama Our Pact, como nuestro pacto. Y es una aplicación por la cual desde mi teléfono yo controlo el ingreso a internet y a las redes sociales de los teléfonos de mis hijas. Y lo hice de común acuerdo, no quiero tampoco ser un dictador familiar. Claro. Pero a las 8 de la noche, pum, yo aprieto un botón, se desconectan los teléfonos y ellas saben que en ese minuto nos tenemos que sentar a comer y hay un momento íntimo donde nos conectamos. Claro. Porque si no, me mandan textos desde su pieza. Sí, claro. La otra vez mi hija se fue a un viaje familiar con una amiguita y yo le dije, mi amor, manténgase conectada, mándeme fotitos del viaje, qué lindo, qué bonito. Y me respondió, sígueme en Instagram. ¿Te fijas? Me trató como un fan. Entonces, si no tenemos, no sé, siento que vivimos un mundo donde el rol de los papás y las mamás es muy diferente. Podemos no asesorarnos y no querer escuchar consejos y es absolutamente válido. Pero pienso que de pronto leer un libro donde tú te identifiques con ciertas situaciones y que te dé ciertos parámetros de cómo manejarla, pienso que puede ser de utilidad. Yo no pretendo venderlo como un experto, es simplemente una experiencia familiar que yo comparto. Ahora, Felipe, tú estás en una etapa de crianza bien distinta, con hijas adolescentes Sí. y otros que son mucho más chicos. ¿Has visto también ahí una cierta diferencia en tu predisposición a cómo tratas a estos luego de ya haber tenido un cierto camino recorrido? Y por otro lado también tienes la inexpertitud de ser inexperto en lo que está pasando con tus hijas más grandes. Sí, la paciencia se va agotando, efectivamente, es diferente, no es fácil, aunque te diría que a pesar de todo, los niños pequeños, uno siempre cuando tiene niños pequeños quiere que crezcan rápido, porque dice cuando crezcan rápido van a ser más independientes, todo es más fácil. Y ese dicho que dice, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes, es muy cierto. Yo te diría que a pesar de que he tenido 3 niños pequeños que no son hijos míos biológicos, con los que he tenido que crear un vínculo, sin embargo, así todo, te diría que es mucho más difícil la relación con mis hijas adolescentes. Reconectar con ellas, saber realmente qué está pasando, qué situaciones están viviendo ellas en su escuela. Cuesta mucho que te cuenten las cosas. ¿Qué están viendo en internet? Porque aunque yo les corte su celular o se lo restrinja, tienen acceso a todo. Hay una realidad y la realidad es que hoy en día los niños saben mucho más de muchos temas que los propios padres. Entonces, el saber realmente qué está pasando por sus cabecitas, qué es lo que realmente están viviendo en el colegio. El otro día mi hija hizo una fiesta y yo estaba todo nervioso con esto de cómo manejar si van a meter alcohol o no, Claro. y todos los temas. Es mucho más difícil conectar con los niños adolescentes. Los niños pequeños todavía son mucho más abiertos emocionalmente y te cuentan las cosas tal como son. Felipe, este libro le ha ido bastante bien, ha tenido muchísimo éxito, Sí. pero te quería preguntar el hecho de que tú vivas en Estados Unidos y enfrentes la paternidad ahí, ¿puede ser un poco distinto? ¿Notas diferencia a lo que pasa en nuestro país? ¿O finalmente hablar de este tema no tiene que ver con ciertas culturas? Bueno, mira, Reel Editore, la editorial que se la jugó por este libro acá en Chile, hizo una cierta edición con respecto a ciertos puntos del libro que estaban muy enfocados en lo que es la paternidad de los hispanos en Estados Unidos, donde la ayuda allá es mucho más complicado tener ayuda, muchas de las familias están lejos de sus familiares, por lo tanto la relación con los hijos tiene que ser mucho más directa, hay mucho menos network, hay mucho menos gente que te ayuda. Tú allá tienes un hijo en el hospital, ya a las 24 horas tú estás en la casa con el hijo, no te queda ahí 2, 3 días. 5 días. 3, 5 días claro. con ayuda, con flores, con las abuelitas que te ayudan, allá no existe eso. Entonces en ese sentido sí pienso, pero yo diría que la gran mayoría de los temas son más de carácter universal. Y son aplicables a lo que estamos viviendo como sociedad. El mundo está súper globalizado. Yo me doy cuenta que sale un juego como Pokémon Go en Estados Unidos y a los 3 días ya está en Chile también. Claro. Y finalmente tú estás en Miami o estás en Chile
y la dinámica es más o menos la misma. Hay ciertas cosas todavía intrínsecas socialmente con respecto a delegar ciertas cosas, a la figura de la nana, ¿no? Claro. Que delega y que hace gran parte del trabajo, indudablemente, pero también va cambiando, porque cada vez se va haciendo más difícil tener ayuda doméstica y cada vez tienen que los mismos padres asumir esos roles. Y yo creo que es saludable y es bueno. O sea, al final, la gran enseñanza, la gran conclusión del libro es que incorpórense. Es finalmente mucho más beneficioso para los hijos. Perfecto. Ese es un poco. Ya pues, Felipe, te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Gracias. ¿Dónde la gente que está interesada puede adquirir, tener, comprar este libro? Mira, a través de mis redes sociales, @FelipeBiel, en Instagram, en Facebook, en Twitter también. Yo voy a estar comunicando, vamos a estar haciendo firmas de libro en algunos puntos de venta en los próximos días y también el próximo martes en el Centro Cultural Las Condes tenemos un encuentro organizado por el Club de Lectores del Mercurio junto a la psicóloga Silvia Longford, donde vamos a estar analizando un poco lo que es la nueva paternidad, lo que le hemos llamado nosotros los padres 3.0. Así que va a ser un encuentro que los que puedan acercarse para allá vamos a estar regalando libros y un aperitivo y pienso que es una buena instancia para hablar de este tema y unificar ciertos criterios. Ok, gracias Felipe. Gracias a ti, que estés Viviana. muy bien. Vamos a la pausa, hacemos un pequeño alto y ya volvemos.